Hola, es un gusto saludarlos. A continuación, presentaré el proyecto de intervención para la optimización y eficiencia del uso del tiempo de los quirófanos en la UMAE 14 Adolfo Ruiz Cortines del IMSS aquí en Veracruz. Este proyecto es la tesis para obtener el grado de maestría en Administración de Servicios de Salud de un servidor, el doctor Gustavo Martínez Mier. Para poder entender este proyecto, pues tenemos que tener un fundamento teórico, el cual para empezar debe de tener un marco histórico, ¿verdad? Tenemos que entender que la cirugía y los quirófanos han evolucionado, porque la cirugía, pues no nada más ha sido una necesidad para tratar diversas dolencias y lesiones, ¿verdad? Inicialmente la cirugía, pues era rudimentaria, tenía conocimiento limitado de la anatomía, de la fisiología, del control de las infecciones. Y muchas veces los quirófanos eran mesas improvisadas en espacios comunes donde se podían hacer procedimientos muy simples. Los avances de la medicina y la tecnología pues transformaron la cirugía y los espacios operatorios. ¿Qué significa esto? Conceptos como asepsia y antisepsia en el siglo XIX, el uso de la anestesia, el control de las infecciones, los antibióticos, las diferentes técnicas, las suturas, toda esta evolución, la misma cirugía laparoscópica, actualmente la cirugía robótica. Todo esto ha llevado a que el quirófano se rediseñe y se vuelva muchísimo más limpio, se vuelva muchísimo más equipado y se vuelva muchísimo más eficiente. Evidentemente, para tener esto tenemos que tener una mejor organización, una mejor gestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hospitales se han ido volviendo instituciones que son complejas y que son costosas, y evidentemente eso tiene recursos que hay que gestionar y que hay que organizar, ¿verdad? Y evidentemente el alma, muchas veces el alma de un hospital, pues es el quirófano. Entonces, eso nos lleva a no nada más a gestionar recursos, también nos lleva a gestionar y optimizar el tiempo para evidentemente reducir la calidad, reducir, perdón, los costos y aumentar la calidad de los procedimientos. Es importante también tener referencia de dónde es este proyecto. Tenemos que entender que la UMA es una unidad médica de alta especialidad aquí en Veracruz, es un hospital de tercer nivel, ¿verdad? Es un hospital que tiene 13 quirófanos, que tiene tecnología de punta avanzada y que puede realizar múltiples procedimientos complejos, ¿verdad? Enfermedades quirúrgicas gastrointestinales, puede resolver padecimientos cardiovasculares, complicaciones de diabetes mellitus, cardiopatías isquémicas, cirugías ortopédicas, cirugía de trasplante, cirugía de alta complejidad. Entonces, evidentemente, esta cirugía, ¿verdad? Necesita obviamente recursos y estos recursos tienen que ser optimizados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces, pues las cosas funcionen mejor. Una de las problemáticas principales es que el hospital tiene una alta tasa de cancelación, como podemos leer ahí, que es el 18%. Esto genera unas pérdidas económicas importantes. De acuerdo al portal de datos del 2024 del Instituto Mexicano del Seguro Social, cada cirugía que se cancela cuesta aproximadamente 50,000 pesos para el instituto. Como ustedes comprenderán, pues eso es un gran dinero que se pierde. Y obviamente el objetivo pues es abordar estos problemas. Tenemos estudios que hemos mencionado, como el estudio Sandbeck, el estudio de Holguín Juárez y el estudio de Martin, donde muestran diferentes cosas. Sandbeck lo que vio fue las políticas de gestión en un quirófano para poder entonces asignar mejor los recursos y poder clasificar mejor las urgencias. Y entonces eso logró hacer que hubiera un aumento en el número de casos. Eso implica que mejora la eficiencia del quirófano. Por el lado de Holguín, pues evidentemente Holguín lo que logró hacer con un análisis multifactorial determinó que la falta de coordinación entre los anestesiólogos y el resto del personal del quirófano afectaba el rendimiento. Y entonces al hacer una aplicación de una decisión operativa hizo que el funcionamiento del quirófano aumentara significativamente. Y Martin al final lo que utilizó fue la metodología Lean, ¿verdad? Que eventualmente luego la platicaremos, para que entonces los quirófanos fueran muchísimo más eficientes. Y por ahí hay otro estudio de Serfelio que no viene mencionado, donde nos dimos cuenta que utilizando este tipo de metodología Lean, pues se logró una mejor rotación del quirófano y mejoró la satisfacción del personal. Todos los quirófanos y los hospitales y los quirófanos en sí tienen un marco legal por el cual se rigen. En el caso de los quirófanos, la norma oficial mexicana 205 SCA 01 del 2002 establece los requisitos mínimos para lograr procedimientos quirúrgicos seguros. Esta norma está basada en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Prestación de Servicios Médicos que viene en la misma Secretaría de Salud. Esto implica que los hospitales deben de garantizar la atención médica oportuna y de calidad. Se requieren protocolos y estándares
para minimizar los riesgos y maximizar la eficacia. Es fundamental, bajo este marco legal, garantizar la seguridad del paciente y obviamente garantizar la calidad del evento quirúrgico. Específicamente dentro del Seguro Social, el Seguro Social cuenta con indicadores precisos que ayudan a la eficiencia del quirófano. Uno de ellos es y estos se miden en base a la coordinación de unidades médicas de alta especialidad o las UMAES. Hay dos indicadores que tienen que ver con el uso, con la tasa de cancelación de cirugías. Hay otro indicador que tiene que ver con el porcentaje de ocupación hospitalaria y con el porcentaje y con el número de días de estancia intrahospitalaria. Estos indicadores de las unidades médicas de alta especialidad son también parte del marco legal que ayudan a que un quirófano se vuelva más eficiente. Muy bien. Dentro de este fundamento teórico tenemos que entender la teoría de lo que queremos aplicar. Y mucha de esta teoría está basada en las tres cosas que vamos a platicar aquí. Gestión de operaciones. La gestión de operaciones es un conjunto de principios y técnicas que se utilizan para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos. ¿Verdad? En el caso específico de los quirófanos, nosotros podemos utilizar este principio de gestión de operaciones. ¿Por qué? Porque así podemos reducir los tiempos y podemos maximizar los recursos. Esto nos ayuda a planear la capacidad de un quirófano, nos ayuda a ver la secuenciación de las cirugías o su programación, ¿verdad? Sus horarios, ¿verdad? Los recursos que tenemos que tener en cada cirugía y evidentemente los recursos no nada más físicos, sino también los humanos, ¿verdad? Hay por ahí estudios ya puntuales, como el estudio de Wallace, que señalan que la eficiencia del quirófano es un proceso muy complejo donde se tiene que donde se tiene que verificar el tiempo, la productividad del personal y la calidad de la atención, ¿verdad? Estos son principios que podemos intentar aplicar en nuestro hospital. Con respecto, además de la gestión de operaciones, podemos utilizar la metodología Lean. La metodología Lean básicamente se centra en eliminar los desperdicios, en mejorar el flujo de trabajo y maximizar el valor de cada cosa. Hay por ahí ya estudios científicos como el de Serfolio, que utilizó en un hospital académico en Nueva York en el 2019 la tecnología Lean, donde hizo un proceso estandarizado de limpieza y de preparación del quirófano entre cirugías y eso hizo que el tiempo de rotación, que es entre lo que una cirugía y otra pasa, fuera de una mejoría de un 15%. Esta metodología se basa en eliminar siete tipos de lo que ellos llaman siete tipos de desperdicio: el transporte, el inventario, el movimiento, la espera, la sobreproducción, el sobreprocesamiento y los defectos. Todas estas cosas se pudieran utilizar para corregir y eliminarlas y mejorar las situaciones de, el quirófano de nuestro hospital. Otro de los métodos con los cuales se puede mejorar las cosas es la metodología Six Sigma, que la metodología Six Sigma básicamente es tomar el proceso y reducir su variabilidad, que sea muchísimo más estandarizado para que haya una mejora en la calidad de los resultados. Ahora, lo interesante es la combinación de ellos dos, porque nosotros podemos combinar tanto la metodología Lean como la metodología Six Sigma para, evidentemente, uno, lograr la eliminación del desperdicio y optimizar el flujo de trabajo. Y además, disminuir la variabilidad entre cada procedimiento y hacer que mejore la calidad. Eso hace que entonces los quirófanos sean muchísimo más eficientes. Eventualmente en la UMAE, ¿verdad? Pues hay casos muy complejos, ¿verdad? Donde a veces puede haber escasez de recursos, podemos tener falta de coordinación del equipo médico y podemos también tener resistencia a estos cambios, porque nosotros al poder aplicar estas tres cosas que son gestión de operaciones, metodología Lean y Six Sigma, y principalmente combinar las últimas dos, podemos lograr que el personal mejore su actitud y se sienta hasta más contento. Este fundamento teórico, para cerrar el capítulo 2, tenemos que hacer esta pequeña definición de términos más importantes que debemos entender en todo el camino. Un quirófano pues, es un espacio físico donde se realizan intervenciones quirúrgicas. Eficiencia es lograr objetivos con el mínimo uso de recursos. Obviamente, optimización un desperdicio o muda son actividades que no agregan valor al proceso quirúrgico. La tasa de diferimiento es el porcentaje de cirugías que se cancelan o se posponen. El ISR, o el indicador clave de rendimiento, son métricas que nosotros utilizamos para medir el desempeño de una organización, en este caso también de un quirófano. El Six Sigma es la metodología para reducir la variabilidad del proceso y su optimización de calidad.
La gestión de capacidad es la gestión de la planificación para producir algo. La programación quirúrgica, pues es el proceso de asignación de personal para cirugía, tanto el procedimiento que se va a hacer, como el tiempo el que va a durar, como el caso que se va a operar, como quién lo va a operar y como todo el equipo que va a ayudar. La gestión de inventarios, pues es un proceso de control para los equipos para gestionar las cirugías. ¿Qué se necesita, cuánto se necesita y dónde se necesita? Y la gestión de los recursos humanos, pues es el reclutamiento para evaluar el personal quirúrgico. ¿Quién va a operar cada cosa? A continuación hablaremos de la planeación del proyecto. Evidentemente, el enunciado y la descripción del proyecto es muy sencillo. Hay que mejorar la eficiencia de los quirófanos de este hospital, el OMAE, Hospital de Especialidades 14. Esta mejora aborda la necesidad crítica de optimizar los servicios quirúrgicos. Su problema central principalmente es la alta tasa de diferimiento, que es de un 18%. Y esto, evidentemente, como ya lo platicamos, impacta negativamente los recursos y la atención de los pacientes. Por ende, tenemos como objetivo transformar estas prácticas actuales para hacer un camino más eficiente y muchísimo más coordinado. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto de intervención? Bueno, el objetivo general es optimizar y mejorar la eficiencia de la utilización de los tiempos de quirófano en nuestro hospital, una E14 Adolfo Ruiz Cortines de Veracruz, mediante la implementación de una estrategia integral que sea basada en la evidencia científica que hemos presentado previamente. Los objetivos específicos son básicamente cinco: identificar y eliminar el desperdicio de los procesos quirúrgicos, maximizar el uso de recursos disponibles, que sean humanos, materiales y tiempo, reducir la tasa de cancelaciones de cirugías selectivas y aumentar el número de cirugías realizadas, mejorar la satisfacción del paciente y del personal e implementar los principios Lean y las metodologías de mejora continua para que esto pueda funcionar de mejor forma. Ahora bien, nosotros tenemos que analizar qué factores pueden ser restrictivos para lograr este proyecto. Y obviamente tenemos barreras y desafíos potenciales. Dentro de estas barreras y desafíos potenciales tenemos cosas internas, fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas podríamos mencionar tres: la resistencia al cambio del personal. ¿Por qué? Porque el personal, pues evidentemente puede resistirse a nuevos procesos, nuevas tecnologías que sucedan, básicamente por miedo, por falta de comprensión, o por preocupaciones de seguridad laboral. Hay gente que no aprenda a hacer estas metodologías que se pudiera sentir amenazada. Eso haría que se caiga el entusiasmo, que disminuya la productividad y hasta que la misma gente pudiera lograr ausentismo. Ahora, debe de haber una correcta coordinación, porque una falta de coordinación entre los departamentos pues puede hacer que los canales sean ineficaces y que la estructura no se lleve a cabo de buena forma. Y evidentemente gestionar bien los inventarios, los niveles, la cantidad de personal y estandarizar los procedimientos. Estas son barreras y desafíos y fuerzas internas que pueden romper este proceso. Ahora, dentro de las fuerzas externas, pues evidentemente están los recursos limitados, que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con la demanda que hay de servicios, con la contratación de personal, con la falta de contratación de tecnología, con los insumos, que no tengamos lo suficiente. Y evidentemente, pues leyes y regulaciones que puedan hacer que la seguridad del paciente sea la más adecuada, o que no podamos aplicar estos mecanismos de control y de gestión, puesto que se pudieran encontrar contradictorios contra lo que tenemos en la legislación mexicana. Ahora, este proyecto de mejora de la eficiencia del quirófano que estamos planeando, pues se justifica por diferentes cosas. Primero que nada, se justifica prácticamente porque genera ahorros financieros, genera resultados y da mejor satisfacción al personal. En el aspecto teórico, pues porque aporta al cuerpo de conocimientos y adapta tanto la tecnología de los principios Lean y la metodología Six Sigma para poder hacer mejor las cosas. Metodológicamente hablando, nos genera técnicas de mapeo de procesos y nuevas técnicas de recolección de la información. Y evidentemente tiene una gran relevancia social porque al generar todos los anteriores, pues hay un acceso y una mejoría de la atención médica para la comunidad, puesto que los hospitales pues están orientados a eso. Además, al obtener esto, pues podemos crear una base para futuras investigaciones para seguir mejorando eficiencias de otros sitios. La planeación de este proyecto también tiene que tener estrategias de implementación. Y dentro de las estrategias de implementación,
pues hay estrategias de presentación del proyecto. Para tener una buena presentación del proyecto necesitamos tener una comunicación efectiva del mismo. Por eso tenemos que hacer presentaciones al personal del hospital, con reuniones periódicas, materiales escritos, ayudas visuales, de cómo aplicarnos la metodología que queremos hacer para lograr lo que queremos buscar. Tenemos que tener reuniones, obviamente, con el liderazgo del hospital para tener actualizaciones, para hablar de los indicadores claves de rendimiento y para poder generar sistemas de retroalimentación. Y además, todo esto tiene que tener materiales de comunicación efectivos, llámese sitio web, boletines, redes sociales. Todo esto nos sirve para poder tener una comunicación efectiva para poder implementar el proyecto. Dentro de las estrategias de implementación, pues también tenemos que tener estrategias donde involucremos al personal y venzamos su resistencia. Por eso hemos determinado que hay que involucrar al personal y hay que superar ciertos desafíos. Para poder lograr a cabo estos proyectos necesitamos formar un equipo donde que sea diverso y que sea capacitado, un equipo de proyecto, gente encargada de poderlo hacer. Necesitamos tener este mismo equipo la capacidad de poder realizar encuestas y entrevistas para recopilar la información. También tenemos que brindar capacitación sobre la metodología que vamos a utilizar, sobre la metodología en línea y el procedimiento Six Sigma. Necesitamos comunicar claramente la justificación del proyecto y sus beneficios. Todo lo que hemos platicado anteriormente de reducir la tasa de cancelaciones, de tener mejoría en los tiempos de optimización, de mejoría a la atención y obviamente que haya muchísimo mejor calidad de atención y muchísima satisfacción del personal. Y necesitamos involucrar al personal mismo pues en la planificación y en la implementación de todo esto. Para poder llevar a cabo este proyecto y dentro de su planeación, tenemos que tener recursos y tenemos que tener presupuesto. Los recursos necesarios para el proyecto tienen que estar basados en infraestructura, que obviamente son las instalaciones y los equipos que ya tenemos dentro del hospital. Necesitamos tecnología, computadoras, software para poder recopilar la información, para poderla reagrupar y poderla caracterizar y poderla examinar. Los recursos humanos ya lo hemos platicado, un equipo de proyecto, personal del hospital, en algún momento consultores, pero básicamente el equipo de proyecto y personal dentro del hospital. La capacidad de poder tener consultores externos es un poco más complicada. Recursos financieros, porque necesitamos capacitación, necesitamos materiales, a lo mejor viajes no tanto, pero licencias de software y honorarios para poder hacer las cosas dentro de nuestro propio hospital. Y obviamente todos los insumos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Perdón, se nos pasó esto. Aquí avancemos con la siguiente. Ahí está. Eh, Aquí está. Perdonen. Am, Necesitamos un plan para tener éxito, ¿no? Y necesitamos definir estas etapas del proyecto, de las cuales las hemos platicado aquí. Necesitamos elaborarlo y tener una revisión, una planificación siempre de los pasos a seguir. Necesitamos tener un plan de implementación para generar realidad, para hacer realidad todo esto que hemos ido platicando. Necesitamos un proceso de evaluación para ver cómo se realizaron esto y definir diferentes estrategias y acciones de este plan a seguir. Esto es lo que nosotros hemos considerado plan de éxito. Evidentemente necesitamos mantener el rumbo mediante un cronograma. El cronograma todavía no lo hacemos, pero lo realizaremos un diagrama de Gantt, principalmente, que es el que normalmente utilizamos para hacer un cronograma detallado. Siempre estos cronogramas y todo lo que hagamos con tiempo tiene que tener fechas de inicio y fechas de finalización de cada de las tareas anteriores. Necesitamos asignar responsabilidades a todos los miembros. Esto puede venir dentro del cronograma, identificar sus tareas específicas entre cada dependencia y obviamente al tener un cronograma podemos, en base también a lo que me regreso de etapas del proyecto, elaboración, implementación, evaluación y las estrategias y las acciones, cuando ya tengamos todo esto cronometrizado mediante un cronograma de Gantt, donde vengan todas estas responsabilidades, donde vengan estas fechas de inicio, permitirá tener seguimientos y gestiones eficaces. Por lo pronto creo que eso es todo. Muchísimas gracias y esperemos, estoy abierto a cualquier duda, retroalimentación, pregunta que nos pueda ayudar. Muchísimas gracias.